Estaba manejando y de pronto siente que le palanquean la puerta de atrás. ¡Trac, trac! Los taxistas habían visto sombras salían del puente para empujar a los borrachos que cruzaban para que los atropellaran y murieran. La mujer levanta la cabeza y voltea a verlo y tenían las cuencas vacías. Ya subiste, no te vas a bajar. Los taxistas y colectivos aseguran que ella pues sube al taxi sin ningún problema, sin ningún inconveniente, pero que a la mitad del trayecto esta pasajera desaparece. Esta no es mi casa, mi dirección, ¿dónde está? ¿Acaso he muerto? No, Dios. Miles de taxistas recorren las calles reportando historias paranormales en las madrugadas, en las noches, en lugares desolados. Pasajeros que desaparecen a la mitad de la noche o direcciones que no llevan a la nada o incluso llevan, pero lugares extremadamente misteriosos como cementerios o casas abandonadas. Hoy día en Confesiones Podcast hablaremos sobre historias paranormales de taxistas junto a José Boy y el señor Juan David. ¡Bravo! ¿Cómo están? Bien, muy bien, Tala, muy bien, Juanda, bueno, a ti agradecerte por la invitación y nada, siempre hablar de historias y de este caso específico de historias de taxistas es algo nuevo, pero creo que son historias muy nicho a veces, pero creo que estamos listos para empezar a conversar. Yo quiero que ustedes comiencen con una historia que realmente les haya perturbado, o sea, que haya sido realmente potente y fuerte para ustedes. Yo te cuento una. A ver. Cuando viajamos hace 7 años, creo, a Chancay, fuimos a ver el cementerio de Chancay y nosotros no sabíamos que había una historia popular de taxistas en Chancay. Ok. Cuando bajamos, fuimos a comer porque habíamos hecho un viaje largo de Lima a Huaura, Huacho y llegamos a Chancay. Y nos contaron, el taxista que nos está llevando nos cuenta que es popular en la zona la historia de los novios, de unos novios que murieron. Entonces, yo le cuento pues si a él le había pasado y me dijo, no, a mí no, pero le ha pasado a un amigo muy, muy cercano mío. ¿Cómo fue? Resulta que es una boda de una pareja de novios allá en Chancay y ellos deciden hacer una fiesta en otro lugar y tomarse fotos antes de llegar a la ceremonia. Para esto toman un vehículo que iba por la Panamericana Norte y es embestido contra un camión. Los novios mueren. Sin embargo, en la fiesta, en la ceremonia, las fotos que salen de los novios de esa fiesta, en algunas se pueden ver a los novios atrás, a los novios que fallecieron ese día. Ahí no termina la historia termina en que uno de los taxistas que andaba por la zona recoge a una pareja de novios. El novio pues le dice, tengo que llevarla a dos destinos. Primero me deja a mí en tal lugar y luego deja a mi novia. ¿De cuánto es el servicio? Como es un lugar pequeño, le dice, son 10 soles. Ah, ya, gracias. Suben los dos, están yendo por el camino, llegan al destino, al primer destino, baja baja la novia y más adelante baja el novio. Cuando baja, obviamente el señor tiene que cobrar, pues, ¿no? Claro. Él voltea y le da un billete de 10 soles. Cuando él da la vuelta, o sea, cuando él, deja que la persona baje, se da cuenta de que el tipo ya no estaba y era un lugar desolado. Entonces él se percata pues que no hay nadie, dije, qué raro, debe de haber seguido. Y cuando ve bien el billete estaba lleno de barro, estaba lleno de tierra. Ah, pero sí lo tenía en la mano. Tenía. No, sí, se lo tuvo. Según le cuentan, el billete estaba sucio. Y no era un billete antiguo, era un billete común, pero estaba sucio. Ya luego a él le cuentan que esa pareja había fallecido horas antes en una ceremonia. Entonces se hace conocida en Chancay la historia de la pareja de los novios que murieron ese día. Ahora, de este tipo de historias, como dijo Juan David al inicio, hay varias vertientes, hay varios orígenes de repente, ¿no? Pero la local, la que yo conozco y que me contó un taxista en Chancay, fue la que te acabo de contar, ¿no? Qué locura, yo no conocía para nada esa historia. Nosotros llegamos para hacer otra cosa y nos encontramos en el camino con esa historia. Ahora, nosotros cuando fuimos, no andamos diciendo vamos a ir a hacer algo al cementerio a la noche, claro. No, vino la historia naturalmente a nosotros. De hecho, creo que el taxista nos cuenta esto porque como nos íbamos a quedar de noche, nos dice que en las noches es un poco peligroso. Y yo le digo, no hay problema, nosotros siempre andamos por las noches haciendo videos o grabando. Y dice, ya, no se les vaya a aparecer un fantasma, nos dijo, ¿no? Y nos empezó a contar unas cosas, y entre ellas la historia de la novia.
Me parece muy interesante cómo los fantasmas o los espíritus intentan recorrer sus pasos de esa manera, ¿no? Así como te he contado esta historia, hay historias más adelante que igual tengo por ahí para contarte, que todas tienen que ver con estas personas que han fallecido intempestivamente y han dejado pendientes. Al tener esto, Ajá. el espíritu se inquieta y pues no termina de descansar, ¿no? Entonces ocurren este tipo de cosas, de apariciones, de repente fastidios en el vehículo. Incluso aquí hace unos meses grabamos con un taxista que nos contó que, o sea, no era le ha pasado creo 2 veces algo similar, ¿no? De recoger a alguien que al final no estaba. Y claro, cuando voltea a cobrar o a hablarle, No había nadie. desaparece la persona, Claro. ¿no? Le había pasado un par de veces y que él no lo ha tomado como algo normal, pero cuando le pasó la segunda vez, ya estuvo como que más tranquilo, ¿no? La primera vez sí tuvo que bajar del vehículo, estuvo caminando un rato antes de volver a subir, ¿no? Pero ya la segunda lo notó más tranquilo y él entendió de que quizás había alguien que estaba terminando de entender su ciclo en la Tierra, ¿no? Que era, Claro. ya morí, ok, tengo que recorrer y cuando ya me doy cuenta, desaparezco. Ahora, hay historias también que se repiten en más de un lugar, ¿no? Que son como, por ejemplo, el caso de La Llorona, ¿no? Claro. Que hay muchas lloronas en todo el mundo, ¿no? Sí. Y un caso que yo escuché justamente sobre taxis es la historia de la rubia de Kennedy en Chile, ¿no? Fallece en un accidente automovilístico el 8 de agosto de 1978. Y un año después de que ocurre este lamentable hecho, un montón de taxistas reportan de que veían a una mujer en la calle, una mujer rubia, de blanco, pálida, que la veían como si estuviera pues pidiendo un taxi, una carrera. Cuando los taxistas paraban y subían a la mujer, iban a su destino, comenzaban a la carrera, y justo en el tramo en la que la persona, en la que Marta Infante sufre el accidente, esta mujer comienza a susurrarle al taxista y comienza a pedirle que bajen la velocidad. Susurra más despacio, no corra, por favor. Cuando pasan el trayecto, cuando pasan este punto en el que ocurre el accidente, los taxistas al voltear se dan cuenta de que la mujer desaparece, que no había ninguna mujer. Y lo peculiar es que hay un montón de denuncias en la comisaría cercana a esa zona que reportan lo mismo. Y son un montón, un sinfín de taxistas que dicen haberla visto y dicen que la mujer se subió y han escuchado el mismo susurro que les decía que vayan más despacio, que se detengan, que no corran. Esa historia es la famosa historia de la chica de la carretera, Claro. ¿no? Que todos conocen, que es una chica se sube en medio del camino, va a llegar y antes le advierte al conductor de que más adelante está el lugar donde esa persona había fallecido. Así es. Y bueno, el final difiere en diferentes versiones. Uno es que todos se desesperan, el auto pierde el control y la persona que lo lleva muere, o que simplemente la persona se desvanece, ¿no? Pero justamente para eso había traído un libro, que es este de aquí, Uy, a ver. Dios. que es Leyendas Urbanas, es de la colección del Archivo del Misterio de Iker Jiménez. Y lo he traído más que El español. por la historias, es por el prólogo. La intro la hace Iker Jiménez y él cuenta de que hace como 20 años a él le dan un programa de radio en España. Iker Jiménez es un referente del mundo paranormal en Europa y En España, claro. en España, y a él le dan un programa de radio y él sentía mucha responsabilidad de hacer este programa y dice, ¿cómo puedo empezar? Pues debo empezar con algo potente, algo que la gente conozca. Voy a hablar de la chica de la carretera, ¿no? Entonces él empieza, digamos, desmintiendo el mito, porque para él la chica de la carretera era una leyenda urbana. Justamente con esto lleva el nombre, ¿no? Ese libro, más que historias de fantasmas, buscan desmentir relatos. Entonces él cuenta, ¿no? La historia de la carretera, bueno, es una leyenda urbana que nace en diferentes lugares y que buscando más atrás encontramos que el inicio es en tal lugar, ¿no? Y como trató de desmitificar. Esa misma noche recibe llamadas y los días siguientes recibe correos de personas en muchos lugares de España que habían tenido encuentros con la chica de la carretera. Y a eso le sorprende cómo un medio tan masivo como la radio pudo encontrar muy rápidamente a muchos testimonios de esta persona, de esta mujer, ¿no? De esta aparición. Y muchos hablaban de primera mano que ellos hablaron con la mujer y todos tenían la misma descripción. Entonces a él le hizo dudar y Claro. dijo, esto ya no es una leyenda, ¿no? Algo ha pasado en el camino que eso se ha vuelto a una realidad, ¿no? Y siempre tenía el factor de que eran un cruce de caminos, justamente, ¿no? Ok. Donde todo convergía, varios autos de varias direcciones, y ahí, bueno, ocurrió un accidente y moría la persona, ¿no?
Pero él logra convencerse de que ante tantos testimonios, esto ya no era un mito, ¿no? Era algo real. Claro, porque muchas personas coinciden en lo que ven, ¿no? Así es. Y esta mujer, bueno, pues se presenta en muchos lugares, ¿no? No solamente a taxistas, sino también a conductores. Yo mismo he contado de que una de las únicas pruebas paranormales en las que yo realmente he visto algo es cuando vi cruzar una mujer en San Bartolo con mi familia, una ex enamorada que tenía y mi papá, que no cree pero en nada, ¿no? Claro. Claro, Y la vimos acá, en Lima, Perú, ¿no? O sea, ¿Cómo bueno, era? en San Bartolo. Era una persona que cruzaba la calle vestida de blanco y la mitad desaparecía. Ah. Y nosotros gritamos, pero gritamos porque pensábamos que íbamos a atropellar a atropellarla, alguien. Claro. No que era un fantasma. Y desaparece en la mitad del recorrido. Y mi papá helado, porque mi viejo realmente es una persona que no cree en absolutamente ningún hecho paranormal, no es religioso, en nada, ¿no? Pero esa vez dice, yo no sé qué vi. Habrá sido alguna ilusión, o el sueño, no sé, pero Pero algo que vio. lo vieron todos. Ahí es la duda, ¿no? Lo Ahí vieron. queda el... Claro, ahí O sea, es algo que no puedes ya O sea, negar que pasó. que pasó porque Y todo no lo lo vieron. puedes atribuir a tu mente Exacto. porque hay más testigos. Entonces se trata de buscar ya cosas más rebuscadas para darle una respuesta. Pero Claro, de repente el lugar donde estabas pasando, Sí. el momento, la fecha, ¿no? Algo tuvo que ver. Sí. En un momento nos han contado casos de historias por pasamayo, por ejemplo. Uy, muchísimas. ¿No? Que en las noches, con el frío, con la niebla, Ujú. aparecen figuras, ¿no? Sí. Que los conductores ya conocen incluso, ¿no? Entonces ya saben el lugar, la fecha, el momento del año, quizás son propicios para que esas apariciones ocurran, ¿no? claro, es pero increíble. Hermano, Juan David, Bueno. ¿tú qué historia tienes? El siguiente relato me lo envía un taxista, ¿no? Un taxista de aplicativo, ¿no? Esto pasa en Comas. O justo ahorita lo acabo de recordar. Él está haciendo una carrera a una señora, ¿no? En una zona elevada de Comas, vamos a decir Coyique. ¿no? Él llega a esta zona, una zona ya casi al final, cerca de la loma del cerro, ¿no? Y cuando la señora se baja, la señora le dice, bueno, ya, tenga acá, ahorita vuelvo por el vuelto, ¿no? Tenía que dejar unas cosas. Entonces la señora regresa, le da el vuelto y él se mete, ¿no? Se va y le dice, por favor, ¿tú crees que me podrías hacer una carrera todos los días? Porque yo tengo que trabajar, ¿no? He visto que eres una persona responsable, ¿no? Yo tengo un puesto en el mercado y yo tengo que salir de madrugada. Le dice, ¿tú crees que me puedes hacer la carrera? El taxista dice, ya, está bien. El segundo día viene, ¿no? A recogerla y esta vez ve a la señora, pero la ve que está en la puerta, la ve desaliñada y le empieza a tirar barro, suciedad al carro y él como que se asusta, ¿no? Porque la señora a él y esta vez lucía demacrada. Entonces le parece súper extraño, ¿por qué está así? Claro. Y en una de esas le empieza a arrojar excretas humanas con la mano, ¿no? Y se sube a un árbol la señora y de ahí le lanza. Entonces el taxista retrocede porque huele, le cae al carro y se va. ¡Bum! Se va asustado. A la mañana siguiente, más tarde, ¿no? Lo llama a la señora y le dice, ¿por qué no vino? Sí. Y él le dice, ¿cómo que por qué no vino? Le dice, sí, lo estuve esperando y no vino. Señora, yo he venido. Le dice, yo estuve acá. Y usted salió y me hizo esto. Y tuve que lavar el carro a esa hora, esperar que abra un lugar que lave carros, porque no pude trabajar, porque olía a excretas humanas. La señora, ¿qué? Pero yo en ese rato estaba adentro esperando que usted venga. Y él se queda, o la señora está mal de la cabeza, Claro. o ¿qué fue lo que vi? Con mucho temor regresa y la señora sube y se va y la deja en el mercado y todo normal. Ese mismo día la va a regresar a la señora, ¿ya? Y cuando la señora regresa le dice, un momentito, ahorita salgo, tengo que sacar unas cosas porque le dijo que tienes que hacerme otra carrera, le dice. ¿Ya? La señora entra y cuando la señora entra dice que vuelve a salir esta mujer desaliñada, ¿no? Pero ahí instantáneamente. Al toque, rapidísimo. Sí, era como que ella misma
pero así todo el cabello hacia adelante, todo así sucio, no se le veían sus cabales. Y sin tiempo Igual, de que se cambie exacto, o que haga algo, ¿no? Exacto. Entonces ahí se da cuenta que no era la señora y nunca más le respondió la llamada. Nunca más. Porque él asume de que la señora está siendo atacada por un trabajo de magia negra. Y que lo que la estaba botando era una entidad que estaba ahí en la casa. Es lo que me imaginé. Eso es lo que él asume. Era magia, ¿no? Era magia negra. Sí, que le estaban Porque era haciendo. alguien idéntico a esta persona. Sí, y se ¿no? veía horrible y estaba volviendo a hacer la misma acción de lanzarle cosas. Entonces en ese rato él se fue, ¿no? Ya no la Como esperó y ya nunca más le respondió las llamadas. Como una especie de doppelganger. Como de un repente. doppelganger maligno, maligno. una cosa así, ¿no? Exacto. Claro. Y eso pasó en Coyique, en el distrito de Comas. Me gusta la historia porque es una historia que es diferente, justamente, ¿no? Como Sí. que no trata de alguien que sube y se baja. No, 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 claro. no. Y justo le acabo de recordar Bueno. porque hace poco me mandan este audio, pues, ¿no? Pucha, y recordé cuando estabas contando la historia, como es de Chancay, y me acordé que eso está para el norte, Ajá. y Comas está en la zona norte de Lima, entonces Ay, pum, qué me buena. acordé de la historia. Me interesa mucho justo una historia que se repite mucho hoy en día en el mundo paranormal peruano, que es la mujer vampiro de Barranco. La escuché hace bastante tiempo, que es bastante conocida. Es un taxista. Bueno, la persona es un testigo real, es el primero que cuenta. Sí, es- primero que se tuvo el llama encuentro. Ciro Amodeo. Él deja subir a una joven por Miraflores, me parece que fue. Tengo entendido que la sube en Barranco y se Ah. lleva rumbo a Chorrillos. En el camino la mujer le empieza a preguntar cosas Venía con su extrañas. sándwich, claro. Claro. Sándwiches, comiendo su hamburguesa. Claro, venía a comer una hamburguesa y le pregunta, ¿y alguna vez tú has probado carne humana? Ajá. Entonces, que es una pregunta que él no se esperaba, pues, ¿no? Ahora, supuestamente esta mujer, luego de que baja, el testigo comenta que él vuelve Ok. horas después. No, regresa ya asustado Claro, y la vuelve a ver en el lugar donde la recogió. en Barranco. Entonces no había más, bueno, a menos que haya tomado otro taxi, ¿no? Pero para él era recurrente, ¿no? Ahora, luego hay otro testimonio, unos años después, que se sitúa en los 90. Sí. Es un tanto diferente, pero habla de aparentemente la misma mujer. La imagina como si fuera una mujer con gustos metaleros, Sí. ¿no? Dark. O góticos, ¿no? Que pareciera, como dice, pues un vampiro. Claro. ¿no? Y esta mujer no se deja ver o anda acompañado de su pareja, que en ese momento es su víctima, por así decirlo. ¿no? Sí. Es alguien que encuentra en una reunión, en una fiesta y se lo lleva, pues al final la persona amanece muerta o... Sin una gota de sangre, Oh, según el claro. testimonio Así es. del periodista. ¿Y ataca muy seguido a esta mujer? No han habido reportes policiales de alguien que No. ha sido encontrado sin una gota de sangre recientes, Ok. pero también hay una creencia entre los mismos pobladores de Barranco de que esta mujer cambia de apariencias. ¿No? Ah, A un sí. tiempo se muestra de una forma, en otro de otra. Yo hablé con dos tarotistas, ¿no? Tete y Nene, les mando un saludo, son salvadoreñas, devotas de la Santa Muerte, y ellas han tenido un encuentro con una mujer a quien le sienten una energía muy antigua y muy cargada, que la han visto en la puerta de la iglesia de la ermita, la que está abandonada, Ajá. entre las 2 y 3 de la mañana, con un cráneo humano, una vela y una baraja de cartas españolas. Dice que hay personas que se acercan y se leen la suerte, y todo lo que ella dice se cumple a carta cabal. Al pie de la letra. Entonces, pero no es que tú vas y todos los días la vas a encontrar. Claro. Entonces ellas Claro. sienten, ¿no? Como son personas que tienen estos dones de divinidad, sienten de que esta podría ser una de las apariencias que ahora ha tomado, en vista de que se ha hecho todo el revuelo, ha tomado esta entidad, que es la que llaman la mujer vampiro de Barranco, ¿no? Qué locura, qué locura. Y he escuchado justamente que últimamente está mucho más sonada la mujer vampiro de Barranco, ¿no? Sí, Por eso es que preguntaba hay por muchos ella. que la buscan. Sí. Hay algunos que están haciendo videos buscándola. Sí, se quedan de madrugada en Barranco por eso. Sí, ahí El también mismo- ha derivado también en lo de la mujer lobo de Chorrillos, que es Sí. otro caso. El mismo doctor Choi Eso. acaba de entrevistar hace poco a Ciro. Es verdad. Así como lo volvió a Testigo. entrevistar. Sí, lo Sí. volvió a entrevistar. Hay una historia de un suscriptor que nos ha mandado a la cuenta de Instagram, que es la siguiente. Él se llama Luis Díaz. Luis Díaz, un abrazo enorme para ti. Él cuenta: hola Jorge, no sé si por acá es que la gente te manda sus historias, pero yo tengo unas cuantas que quisiera contarte. Yo trabajo como taxista por aplicativo
Y hace unos meses atrás me ocurrieron dos cosas muy similares. Una noche, tipo 11 o 12 de la medianoche, estaba trabajando por Surco cuando me salió una carrera con 2 puntos. Voy al lugar de recogida y veo a 3 chicas esperando el taxi. Una de ellas me abre la puerta y claro, noto cómo suben 2 chicas. Yo tengo la costumbre de saludar a las pasajeras siempre, sin importar la hora. Buenas noches, buenos días, les digo. Escucho claramente cómo me responde el saludo las 2 chicas que subieron. La tercera chica demoró un poco más en entrar. Estaba agarrando la puerta. Al momento de entrar, también la saludé de buenas noches. Y ella me respondió. No sé si sea relevante, pero 2 de ellas eran pareja. Porque apenas subió la última, empezaron a llamarse amor. Durante el camino, todo parecía normal. La tercera chica solo miraba hacia adelante y yo podía verla por el retrovisor. No noté nada extraño en ninguna de ellas, pero cuando llegamos al primer punto del viaje, una de las chicas se bajó. Como ya era tarde, volteé para preguntarle a las que seguían dentro del auto si esperábamos a que su amiga entrara a su casa o si seguíamos directo. Y fue ahí cuando me di cuenta de algo que me heló. En el asiento solo había una chica, la que estaba hablando con la que acababa de bajar. La tercera había desaparecido. Hasta ese momento no me había asustado ni nada. Solo le pregunté a la chica que seguía en el carro y la otra señorita que subió. En ese instante sentí un frío intenso y la chica me respondió: solo subimos mi pareja y yo. Yo quedé en shock. Apenas atiné a decirle que seguramente me había confundido y seguí manejando hasta dejarla en el último punto. No quise insistir ni asustarla, pero yo sé lo que vi. Una tercera chica que incluso me saludó al subir. Esta no fue la primera vez que me pasó algo así. Es la segunda vez que tengo una experiencia con una presencia femenina. La primera vez solo la escuché, pero esta vez la vi claramente. Dice claro, porque al inicio de la historia tú pensarías que es la tercera persona que fue muy indiferente en que fuese quien bajara, ¿no? Pero también hay un efecto físico de que ella fue quien sostuvo la puerta antes de subir y quien hubiera cerrado la puerta. Cosa que no se repite mucho porque hace medio año aprox contratamos con un taxista aplicativo que tiene una cuenta en TikTok que se llama el Tío App, que nos mandamos un saludo. Él cuenta una de las historias que, bueno, él más menciona, de que él recibe una orden por su aplicativo de recoger a una pasajera en un punto, ¿no? Entonces él llega, cuando la chica está esperando, abre la puerta y quien entra es su novio. Y luego entra ella. Entonces se sientan los dos atrás y él saluda y bueno, empiezan el viaje, ¿no? El viaje era regular, no era tan cerca ni tan lejos, pero tenía una cantidad de tiempo para poder interactuar con la chica, ¿no? O con la pareja. Lo extraño que él nota es que la pareja no hablaba. Entonces lo que él pensó es, seguramente están peleados. Claro. Voy a poner algo de música para que por ahí no sea tan incómodo el viaje. Pone la música y empiezan a avanzar y se da cuenta de cuando ya están llegando, él tenía el retrovisor constantemente a ambos en la parte de atrás. Y cuando van a bajar, él le dice, ¿no? Ya estamos llegando, señorita, por si revisa sus cosas, ¿no? A los dos. Entonces él ve que están ahí los dos. El hombre más que nada estaba más indiferente que la chica. La chica estaba buscando sus cosas, todo. Y cuando paran, cuando habían llegado al destino, él mira y solo ve a la chica. Ni siquiera habían abierto la puerta. Entonces él mira. Entonces lo primero que se le viene a la mente, algo lógico, es seguro se ha caído adelante, ¿no? Yeah. Entonces él se va hacia atrás, mira, pues no, de repente está borracho y se ha caído. Dice, claro. O no sé, estará agachado, pues no, nada. Entonces la chica le pregunta, ¿qué pasa? Dice, señorita, su pareja o su acompañante ha bajado. ¿El acompañante? Dice, ¿cuál acompañante? Señorita, todo el viaje usted ha subido con una persona al inicio y han estado sentados los dos atrás.
Dice, no sé de quién me habla. Yo he entrado sola. Dice, no, era un joven alto, medio delgado, medio tronchudito, con cara larga, que ha estado con usted. No hablaba con usted, pero ha entrado usted con él. Y la chica empieza a llorar. Y dice, la misma descripción que usted me ha dado es la descripción de mi novio que falleció hace un par de meses. Y yo no sabía que él me acompañaba. Y qué bueno que me esté acompañando. Y la chica lloraba y lloraba y lloraba y decía, qué bueno que me esté acompañando. Se puso feliz. Claro, qué bueno que me está acompañando ahora. Y él no sabía qué hacer. Él no sabía si abrir la puerta o decirle si ahorita vamos a otro lado, le abro la puerta o no sé dónde la dejo. Pero bueno, ella se secó las lágrimas, abrió la puerta y se fue. Y él dice, ¿y ahora qué hago yo en el carro solo, no? Claro, y tuvo que regresarse a dormir simplemente, ¿no? Pero él no esperaba esa respuesta, ¿no? Él en todo momento pensó que había alguien. Estaban dos personas, ¿no? Claro. Y cuando le da esa respuesta a la chica, pues dijo, pucha, él lo primero que pensó cuando ella se fue es, de repente, en el camino de regreso a mi casa voy a levantar la mirada y voy a encontrar al tipo. Dice que en todo el viaje no lo hizo. Claro, tienes el miedo de que vuelva a aparecer. Claro que sí. Y estás solo, ya no estás con la persona que lo trajo. Tienes tu radio nomás ahí de noche, o sea, es más difícil. Claro. Entonces es muy complicado. Wow. Bueno, la siguiente historia que yo quiero compartir con ustedes le sucede a un taxista también de aplicativo, ¿no? Esto pasa, él acababa de hacer una carrera, ¿no? En la zona del Callao Norte, por Fawcett, pasando las 200 millas. Entonces, para regresar, él es natural del cono norte de Lima, ¿no? Entonces él tiene que hacer todo un vueltón para regresar, claro, ¿no? Así que decide cortar camino, se mete por una zona que se llama San Juan Macías y se mete por un cerro que tiene un cementerio clandestino en el Callao, que es muy conocido, se llama el Cementerio Santa Rosa. Otros lo conocen como el Cementerio La Regla, ¿no? Está ahí, la gente vive literal al lado de las tumbas. Así, al costadito. Así es, sí, en el Callao. Entonces él decide cortar camino por esta calle, que está afuera del cementerio, está manejando, y de pronto siente que le palanquean la puerta de atrás. Trac, trac, como si alguien en movimiento le quisiera abrir la puerta de pasajero. Acelera, obviamente, asustado, acelera. Y cuando llega ya a donde va a guardar el auto, ¿no? La cochera, le abren la puerta, deja el carro. Cuando se baja, el de seguridad, el que cuida la cochera, le pregunta, ¿y esa persona se va a quedar? Dios. ¿No se va contigo? ¿Quién? Le dice. La abuelita que está atrás, le dice. Y él voltea y no ve nada. Y dice, ¿cuál abuelita? Hay una señora que me está mirando, que está sentada atrás, le dice. No me diga eso, amigo, que es mi herramienta de trabajo, le dice. Amigo, no te estoy bromeando. Le dice, ¿cuándo te he bromeado yo? Hazme un favor, hermano, le dice. Esta es mi chamba. ¿Tú crees que podamos rezar para que esa alma descanse? Y en su mente estaba esa señora se ha subido en el cementerio. ¿Y ahora cómo la saco? Se subió porque él en ese momento recordó que le palanquearon la puerta cuando estaba pasando afuera del cementerio. Claro. Entonces se ponen a rezar y dice que han rezado hasta que ha amanecido. Porque le preguntaba, ¿la sigues viendo? Sí. Padre nuestro, que seguían rezando, dice. Y el otro, seguridad, llévate tu carro. ¿Dónde lo voy a dejar? Le dice. Claro. ¿Qué va a hacer con el carro? Claro, ¿dónde lo voy a dejar? Le dice. Seguía, y el otro buena gente, el dueño de la cochera, para rezar con él, pues, ¿no? Y o sea, él dice que después le dijo, cuando ya no la ve, ¿y la ves? No, ya no la veo. Y le dice, hermano, no me costaba nada mentirte y decirte que ya no la veía, pero la señora me estaba mirando muy fijamente y es inquietante su mirada. Wow. Era inquietante su mirada. Y debe ser muy penetrante, porque es una persona que está claramente fallecida, debe ser una mirada horrible, ¿no? Y él la estaba viendo, entonces rezaban y rezaban y rezaban. Y a la mañana siguiente él se lleva el carro a una iglesia, no le toca la puerta, espera que se demoraron horas hasta que llega un sacerdote y le cuenta lo sucedido. Y bueno, tuvo que dar un bolito y le bendicieron el carro. Claro. Hay historias que son justamente al revés, que ha pasado, por ejemplo, hace mucho tiempo. Me acuerdo que un taxista me comentó, también de aplicativo, de que
a él no le ha pasado que han subido a su carro o ha visto a alguien dentro de su carro. Lo que le pasó a él fue que él estaba haciendo su trabajo, estaba justamente en las horas en las que estaba chambeando, y le llega un mensaje del aplicativo diciendo que pues vaya a un punto, ¿no? Tal persona ha pedido un taxi. Y él llega a ese punto, tranquilo, como si nada, y espera a la persona que baje. Y espera y no baja. Entonces le escribe a esta persona que ha pedido el taxi y le contesta y le dice: sí, espéreme, ya bajo en 5 minutos, por favor. Tengo un inconveniente, por favor, espéreme. Sigue esperando y no baja. Y tú sabes que a veces los taxistas de aplicación lo que quieren hacer es tener más puntos. Entonces como que siempre son mucho más... Bueno, pues son súper como que... apurados también. No, y además de eso también como quieren ganar puntos, pues se esmeran, ¿no? Entonces, esperaba y no bajaba. Y le volvía a escribir, le decía, ya bajo. Entonces, la persona que estaba justamente esperando, el taxista, se harta, se cansa, baja, toca el timbre para preguntar por la persona que estaba ahí y que le estaba pidiendo el taxi. Y cuando pregunta por la persona que le haya pedido el taxi de la aplicación, ¿no? Esa persona, pues, estaba muerta, ¿no? Claro. Y cuando él ve la aplicación, no había un pedido. Es decir, no estaba registrado como para tomar screenshots, una cosa así, ¿no? Simplemente no había registrado el pedido, y cuando le comenta a la persona que estaba o lo había recibido, pues le dice: esa persona ha fallecido hace un tiempo. Y no es la primera vez que pasa eso, ¿no? Que llama un taxi. Claro. A veces se repite mucho la misma historia. Sí. Es decir, que muchos taxistas justamente, o como por ejemplo este ejemplo, dicen: no es la primera vez, ya ha pasado con más personas con más taxistas que eso se ha repetido, ¿no? Qué fuerte. Y mira, justo me acabas de recordar una anécdota que me pasó a mí yendo regresando, cuando todavía vivía en el Cono Norte, un conversatorio de Barranco, en Nemes. Estábamos por la Panamericana Norte, entrando, pasando Caquetá, yendo por esa zona. Y el taxista me dice: mira, ese chamito es un alma, me dice. Estaba en medio de la Panamericana Norte, con un trapito para limpiar carros. Y me dice: es un alma, me dice. Dios. Y digo, y yo me reí, porque si supieron que le digo: ¿y cómo así? Le digo. Y me dice: no, lo que pasa es que comúnmente en esta avenida hay venezolanos que han sido atropellados y se aparecen, limpialunas, vendedores de caramelos. Y yo le digo: ¿qué? ¿Los has visto? Sí, me dice. ¿Ves? Ya no está, me dice. Y cuando volteó, de verdad ya no estaba, pues. No. Y está en esa zona de la Panamericana donde hay como un muro enorme que no se puede escalar. Sí, claro. Y ahí estaba parado con su trapo. Entonces, y ahí se me hizo sentido y dije: ¿qué acaba de pasar? Dije, porque está con su trapito, un trapito rojo. No le vi la cara, eso sí es cierto. No le vi la cara porque pasamos rápido. Estaba caminando así despacito. Entonces, yo dije, no me hacía sentido que así, o sea, en sí puede ser una persona en situación de calle que está esperando un carro para limpiarlo, pero no era lógico que esté en ese lado. Claro. Wow. Y cuando volteamos ya no estaba. Entonces dije: wow. Y ahí él me empezó a contar: no, que sí, que a mí una avenida más acá me pasó, que estaba regresando. Yo soy nocturno, yo hago taxi de aplicativos de amanecida, y estaba pues haciendo una carrera, y un chamito me hace como que quería limpiar. Y me da risa sus estereotipos, porque al frente decía chamito. Y una persona cualquiera puede ser. Sí, claro. Ajá, pero decía chamito. Y y cuando se acerca, yo saco la plata para darle, le veo que de las rodillas para abajo era aire, me dice. No había nada. Dios. Y entonces cuando levanto la mirada, ¡pum!, ya no estaba, me dice. Y yo dije: y ahí me di cuenta, me dice. Entonces tiene lógica, de repente se mueren atropellados, no tienen familia, se los lleva a la ambulancia y eso no sale en las noticias. Y qué triste, ¿no? O sea, saber que esa persona o esa alma en pena está ahí por esa razón. Sí, que murió atropellado en una avenida transitada. Ha quedado la sombra del Puente Benavides. Sí. Los taxistas, como bien dijiste al inicio, son recolectores de historias también, ¿no? Sí. No solo le pasan cosas, sino también escuchan, ven o reciben historias. Y se hizo popular una especie de aparición recurrente en este puente, el Puente Benavides, que los taxistas habían visto cómo sombras salían del puente para empujar a los borrachos que cruzaban para que los atropellaran y murieran. Veían sombras que empujaban a los... Claro, o sea, y no era un testimonio, eran varios. Testimonios
hablaban de que la sombra empujaban a los alcohólicos, a los borrachos, a los que salían recién de las fiestas, que estaban, obviamente no estaban en sus 5 sentidos, para que cruzaran el puente y obviamente en una vía de alta velocidad terminaban muertos. Incluso hay un testimonio de un taxista que él estaba esperando carrera y ve como... Pero eso se fue súper rápido, porque no le dio tiempo de reaccionar para ayudarlo. Ve como una sombra toma de la mano a un borracho que estaba así todo tambaleando, se lo jala y pasaba un etuchiza a toda velocidad y ahí se lo lleva de encuentro. Claro. Pero eso es en segundos, no es... La sombra llevaba a la persona, a la víctima. La lleva, no es que la sombra aparece y la persona solita se para y va, no, la lleva. Yo imagino que es para justamente o recolectar el alma de la persona que fallece. O es un lugar, ¿no?, donde que está... ¿cómo se dice? ¿Embrujado, hechizado? Claro, no. Pues eso es territorio de estas entidades, ¿no? Claro. Incluso en la pandemia, si mal no recuerdo, el Dr. Choi hizo una entrevista a un profesor de artes marciales que estaba saliendo de una fiesta cerca a la zona, había bajado y él se pelea con las sombras. Me acabo de acordar que Choi lo contó hace mucho tiempo en este podcast. Sí. Acabo de tener un déjà vu sobre ese. Sí, claro. Él sale, va por el puente. Él más o menos sabía escuchar la historia, pero no la creía. Claro. Y ve que eran 3 personas, porque él lo describe como personas altas, como sombras, que estaban esperándolo a una pared. Y él, pues, obviamente se pone pues en posición de pelear, guardia, ¿no? En guardia. Y terminó tratando, pues, de hacer un careo con ellos. Y era extraño, ¿no? Eran sombras, literalmente. Wow. Y era una persona, para empezar, que no había consumido nada de alcohol en su reunión, ¿no? Entonces, pues, él no supo realmente qué hacer, ¿no? Y la historia, bueno, la cuenta del Dr. Cho porque él entrevistó a esta persona, ¿no? Y me gusta que hayan historias de ese tipo, ¿no? Porque, como les vuelvo a repetir, la historia común de que alguien se sube y desaparece es bastante repetitiva, ¿no? Hace poco grabamos contigo en el lugar donde grabamos siempre, en esta banquita del parque. Ah, claro. Y una joven nos contó una historia que para el momento, para expresar nuestras historias, pasan unos filtros, ¿no? Tratamos de ver cómo la persona cuenta su historia, de qué se trata. Tratamos de buscar historias nuevas también, de que no se peguen tanto al modelo que ya se conoce. Y nos contó una historia que nos pareció extraña porque nunca habíamos sabido de algo así. Primero, ella quiso mantener siempre su anonimato desde el inicio. Ella cuenta de que en el 2018 ella asistió al Oktoberfest con unos amigos. Era un grupo de amigos que siempre se juntaban para ir a salidas, reuniones, todo lo que sea. Para esto ella sabía que al ir al Oktoberfest no iba a poder consumir alcohol porque estaba pasando por un tratamiento médico. Eso es importante porque el testimonio de ella es clave en esta historia, ¿no? Entonces ella va, disfruta del evento y regresan. Bueno, cuando termina todo, dicen, oye, y van por ahí todos y se arma un grupito para regresar. Toman un taxi justamente. Claro. Y están yendo, pues, ¿no? Por creo que era Fawcett, por donde están yendo. Y se hizo a esa hora, como cualquier evento grande, tráfico en la madrugada. Sí, claro. Entonces iban de largo, y ella pues empieza a mirar los carros, ¿no? 3 de la mañana. Y cuando están avanzando hacia un semáforo, voltean y ve que es un auto antiguo, esos tipos lanchones. Y adentro en el auto habían 3 ancianos, pero muy ancianos. Era un señor, una señora y detrás una señora, cada una más anciana que la otra. Wow. Entonces parecía, hasta cierto punto, parecía gracioso ya lo que estabas viendo, parecía un sketch, ¿no? Un sketch, ¿no? Era muy extraño porque ella empezó a preguntarse qué hacen movilizándose estas personas de esta edad a esta hora un fin de semana. Claro. ¿No? Entonces ella pues siguió, esperaron porque estaban detenidos y dice que en un momento ella voltea a ver este auto y ve que adentro del auto a estos ancianos se les estaba cayendo el rostro como si fueran zombies. Ella los describe como zombies. Se les estaba cayendo la cara, la piel, estaban como si estuvieran convirtiéndose en zombies. A los 3, por igual. Entonces ella voltea y se asusta y voltea para ver de nuevo. Y los autos empiezan a avanzar y a ella le tapan la visión y tienen avanzando. Y ella trataba de mirar y lo seguía viendo así, conduciendo,
¿no? Ella trató de decirle a su amigo que mirara, pero su amigo sí estaba tomado y los otros estaban durmiendo. Entonces no pudo ella contrastar realmente, tenía solo su testimonio y ella nos dijo de que ella no había consumido ni una gota de alcohol, pero que nunca en su vida había visto algo así y que cree, pues justamente la idea de contarlo esto en el formato es que alguien que haya pasado por algo similar pueda contrastar su historia. Claro, porque ella cree de que en ese grupo de autos no ha podido ser la única que ha visto eso. ¿Y alguien habló? ¿Alguien dijo? No, bueno, el programa salió hace 2 semanas, creo, aprox. Pero no hemos recibido nada, nada aún, ¿no? Esperamos que alguien de repente se acuerda de algún incidente similar, que nos avisen, ¿no? Pero fue... O sea, yo no me esperaba que me contara algo así, ¿no? Pero ella vio tal cual cómo estas personas están prácticamente cayéndose en pedazos en el auto, ¿no? Como si fueran derritiéndose prácticamente. Sí, pero ella decía que... Incluso ella nos manda la historia en un Word escrita y al final nos pone un fotograma de, si mal no recuerdo, de Resident Evil, una de las primeras de cinemáticas del juego, cuando salen los zombies en la mansión, pues, ¿no? Claro. Con sangre, con todo. Ya, dice todo menos sangre. Porque no los veía con sangre, los veía como si estuvieran con la piel caída, como si fueran zombies realmente, ¿no? Qué locura. Y ahora que tú hablas justamente de que ella vio a ese auto con esas personas, esos ancianos, también debe haber historias de taxis fantasmas, ¿no? Claro. Que el mismo coche, el mismo conductor, al revés, ¿no? No el pasajero, sino el taxi es un espíritu. A mí me pasó hace poco, bueno, no, hace un mes y medio. Ok. Hace poco. Un seguidor me deja un relato, uno de los directos que hago de madrugada, diciéndome que él salía de trabajar, ¿no? En la avenida Argentina, si no me equivoco. No, cerca de 11:30 de la noche. Entonces él tenía que esperar un carro para que lo acerque a Fawcett y de ahí tomar otro carro. Sí, ya creo para la Colonial. Entonces dice que él está parado y en la Argentina viene una combi blanca y le dice todo Colonial. Entonces le parece raro y le dice que loco. Bueno, le hacía lógica porque hay combis piratas que hacen rutas como acercando a la gente a su destino. Entonces él se sube. Y cuando se sube a esta combi, le llama la atención que todas las personas estaban así. Y hay una señora donde él se sienta, que estaba como en el asiento de enfrente, que tenía un sombrero grande, y la señora estaba mirando hacia abajo. Entonces él, cuando va a llegar, ve que está cerca a su destino, le dice, vamos a decir, no, esquina baja, esquina baja. Y el colador no le hacía caso, lo movía, esquina baja. ¡Chofer, esquina baja! Y de pronto dice que cuando él grita eso, la mujer levanta la cabeza y voltea a verlo y tenía las cuencas vacías y le estaba chorreando sangre en los ojos. Y le dice, ya subiste y no te vas a bajar. ¿Le dice eso Le dijo eso a la señora, ¿no? Entonces el hombre grita pidiendo ayuda y empieza a rezar. Empieza a rezar, a pedir ayuda, a pedir, rezar. Y cuando abre los ojos ya no estaba en la combi, estaba en la esquina de su casa, cerca de su casa. Donde tenía que bajar estaba ahí parado. Pero él dice que cuando él reacciona fue cuando empezó a rezar un Ave María. Y en ese momento como que la combi desapareció. Y estaba parado en la esquina de su casa. Y él me dice, nunca más me volví a subir una combi blanca en mi vida. Desde ese día, nunca más. Quedó traumado para siempre. Quedó traumado, sí, una combi pirata. También sucede algo en Ventanilla, en Callao. Hay una leyenda que cuenta de que hay una pasajera fantasma en esta zona. Una mujer muy pálida, de cabello largo y en ocasiones vestida de blanco, que suele aparecer en las madrugadas haciendo señas en lugares solitarios de la avenida Néstor Gambetta, cerca del cementerio o en tramos oscuros rumbo al puerto. Los taxistas y colectivos aseguran que ella pues sube al taxi sin ningún problema, sin ningún inconveniente, pero que a la mitad del trayecto esta pasajera desaparece, se esfuma, ya no está. Y al igual que la otra historia, la rubia de Kennedy de Chile, un montón de taxistas reportan lo mismo, que han visto a esta mujer en esta zona y que siempre pasa lo mismo. Para el taxi y la mitad de camino voltean y ya no está. Puede ser tal vez que sea parte de un mito o una historia y que cuando de repente los taxistas están cansados porque su trabajo es muy agotador, pues
tienen ciertas alucinaciones o incluso comienzan a darle significado, ¿no? Uno a veces le da significado con cosas que ha escuchado, cosas que conoce, y esa podría ser una explicación al respecto, ¿no? O sea, podría ser como que algo, es una manera de encontrarle una razón lógica, ¿no? Una explicación. Sí. Entonces, a veces pasa también de que de repente, al conocer la historia, ya de repente como Te que predispones. se predispone. Sí, y estás susceptible al miedo. Otra historia, ya que has mencionado sobre el chofer y fantasmas. Esta historia también es, vamos a decir, de inicios de año, de enero. Esta me la manda un policía Ok. de carretera. Esto pasa al norte del país, pasa en Virú, ¿no? Él estaba en su patrullero con un compañero. Eran el golpe de 2 de la mañana y de domingo para el lunes, y ya el cansancio les había ganado. Entonces estaban dormidos los dos en el patrullero. Y de pronto le tocan a él la luna de su lado del patrullero, ¿no? Cuando él despierta y mira, ve a un hombre de mediana edad, 40, yendo para 50 años, él asume, con camisa a cuadros, con una herida acá en la cabeza y una mancha grande de sangre en la camisa y en la cabeza. Y le dice: jefe, un favor enorme. Yo tengo un Toyota Yaris negro. Me he volteado acá abajo en la curva. Por favor, vaya a ayudar a mi pasajera. Yo le estaba haciendo una carrera trayéndola hacia acá, le dice. Dios santo. Y el carro se ha dado vueltas de campana y yo he venido a buscar ayuda porque yo estoy con la herida, quiero atenderme, quiero lavarme, cambiarme y regreso. Por favor, ayúdala porque está con su hijito, le dice. Y el carro está de cabeza. Ya sube, le dice el policía. No, y justo estaba enfrente a un puesto donde esos que están en la carretera que venden gaseosa, golosinas. Se llamaba La Gringa. Yo soy familiar de La Gringa, le dice. Solo me lavo, me cambio, voy, no voy a dejar todos mis papeles, ahí está mi carro, le dice. ¿Cómo lo voy a dejar? Acá en la curva le dice, por favor, jefe, ayude. Entonces el policía, como estaba con sueño, como que medio somnoliento, agarró y dijo: ya vamos, prende el motor y se van. Y cuando llegan a la curva, efectivamente había un Toyota Yaris volteado. Entonces se bajan, caminan, y cuando se va acercando, escuchan el llanto de un niño. Entonces es verdad. Y cuando ya están muy cerca del carro, ven a la mujer. Pero cuando llegan al carro, el hombre que minutos atrás los mandó estaba con el cinturón de seguridad puesto en el asiento del chofer, sin vida. O sea, que acababan de hablar con el alma del chofer que estaba sin vida. El taxista. El taxista estaba sin vida en el carro. Y había ido justamente a pedir ayuda. Para pedir ayuda. A mandar a los policías. Entonces, cuando la mujer despierta en el hospital, la mujer cuenta que lo último que recuerda antes de perder el conocimiento era que el chofer le dijo: tranquila, voy a pedir ayuda. Pero según los peritos de criminalística, eso fue imposible porque en la primera vuelta el taxista golpeó la cabeza contra el timón, no había airbag, y se rompe el cuello y fallece al instante. Entonces el policía me dice: yo le cuento todo esto al fiscal y el fiscal me dijo: te creo, pero eso no puedo poner en el parte. Claro, pues es algo paranormal, ¿no? Sí, yo no puedo poner eso en el parte. Así que lo que voy a decir es que tú estabas haciendo un patrullaje y le salvaste la vida a esta persona, ¿no? A la señora y al niño. Incluso puede ir en contra del policía. Claro. Porque claro, puede ser que sea justamente que la gente pueda creer que está con un problema mental, sí, ¿no? sí, y sí, lo perjudicas la policía. Claro, pero vamos, sí, exacto. Pero vamos al hecho en que el fiscal dijo: te creo, porque no es el primer caso, no eres el primer policía que me reporta algo similar. Yo me acuerdo que tú me dijiste que tenías una historia que te encantaba, una historia que querías contarla justamente acá, que te parecía fascinante. Lo que ocurre es que si ustedes han escuchado o han podido leer las historias de Stephen King, muchos de sus relatos, cuentos o novelas se desarrollan en un estado particular de Estados Unidos que es Maine. Claro. Y él elige Maine aparentemente no por capricho, sino porque es una zona donde es un poquito alejada de Estados Unidos, es el límite justamente con Canadá. Según lo que dicen es que siempre pasan cosas extrañas. En los años 90, fines 90 aprox, existía aún un programa en Estados Unidos que era de costa a costa, que era un famoso programa radial en donde un presentador escuchaba los relatos de las personas por las noches. Él recibe una noche la historia de un taxista que
25 años atrás había hecho un servicio del cual no pudo olvidar, el cual no pudo sacarlo de su memoria. Él comenta, para el momento en que cuenta la historia en el programa tenía 70 años. Ok. A esto le ocurre cuando tenía 45. Ok. Él recibe en esa época, él trabajaba con un servicio de taxi que trabajaba con radios. Tenía que llevar a una persona en Maine, tenía que recorrer unas cuantas horas hasta Maine, recogerlo y llevarlo a una zona que se llamaba Seboys, que es un pequeño poblado más allá, pero es uno de los que en ese momento tenían como que era más urbano y estaba más pegado a la modernidad, por así decirlo. Claro. Él accede, llega con cierta dificultad al lugar, y cuando llega al punto de recogida, era una cabaña bastante bien, pero quien sale de la cabaña era un tipo que parecía un vagabundo. Era un tipo con la barba bastante crecida, sucia, se veía que había restos de comida, con prendas que parecían que no eran de él, también sucias, y lo saluda desde la cabaña y le dice: ¿usted es el conductor de taxi? Sí, le dice. Entonces él, por no incomodar y completar su servicio, y sobre todo, sabes que en Estados Unidos pues las demandas por todo están a la orden del día, él decidió mantener la calma y continuar su servicio porque de eso trabajaba. El señor lo saluda, dice: ¿usted es el que ha pedido el servicio? Sí. Voy a ir a Seboys a un McDonald's. Y dice: ya, está bien. Entonces él lo pone atrás y el señor no hablaba. Él no hablaba todo el camino. Se demoraron una hora en llegar a este poblado, que es uno de los pocos que tenían esta cadena de restaurantes. Entonces llegan al McDonald's y le dice: por favor, ¿puede acercarse hasta el autoservicio? Sí, le dice. Llegan a la puerta, a la ventanilla. Él baja la luna y le dice: voy a hacer mi pedido. Sí. Deme por favor 80 hamburguesas, 100 cajas de papas y 20 paquetes de nuggets de 15 cada uno. Entonces la chica le dice: disculpe, ¿cómo? Lo que le he pedido, por favor, es 80 hamburguesas, 100 cajas de papas y 20 cajas de paquetes de nuggets de 15. Dice: voy a hablar un ratito con mi manager, un ratito, por favor, ¿no? Es un montón de comida. Viene y el manager dice: señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Vamos a atenderlo, pero por favor, por seguridad y por tranquilidad de nosotros, le voy a pedir que baje del auto y pueda pagar su pedido antes de recibirlo. Claro. Porque la cantidad de comida que usted ha pedido es bastante y nos vamos a demorar un tiempo en poder tenerla. El señor, ante todo pronóstico, baja del auto, saca una tarjeta de crédito, paga y se mete al auto. El taxista en todo momento era algo extraño, claro, pero no extravagante. Era extravagante, esa es la palabra. Era extravagante, pero no lo veía tan extraño. Bueno, el tipo regresa al auto, se sienta, no dijo ni una palabra, y a los 40 minutos empezaron a salir los trabajadores de McDonald's con sus bolsas a ponerlas en el piso, ¿no? Porque todo el auto se llenó de comida hasta el asiento de pasajero, del copiloto. Wow. ¿Cómo olía ese carro? Y dice que el olor era penetrante. Él tuvo que bajar las lunas a cierta distancia porque si no se caían las bolsas. Con todo eso tuvo que llegar o emprender el camino de regreso hasta esta cabaña. Él, para romper el hielo, le dice: es bastante comida, ¿no? Le dice. Y el señor ya le empieza a hablar. Pues le dice: sí, es para mis amigos, le dice. Ah, ya, sus amigos. ¿Sus amigos de dónde? Le dice. Son mis amigos del bosque. Ellos siempre han sido buenos conmigo. Ah, sus amigos del bosque, pero a sus amigos les gusta mucho la comida de McDonald's. Sí, lo que pasa es que ellos siempre han sido buenos conmigo, pero ellos no pueden ir a comprar esta comida. A ellos no les gustan los humanos. Dios, esa frase ya... Entonces, él en ese momento se queda helado y dice: procesando. Los humanos, dice. Ah, usted se lo lleva a los animales. No son animales. Ellos me ayudaron con los demonios que habitan mi casa. Entonces el señor se ríe y dice: ah, usted se está llevando a los fantasmas.
Y él se enoja y le dice, señor, ¿sabes qué? No me hable, no le falte respeto a mis amigos. Entonces, no, sí, disculpe, le dicen. Llega a la cabaña, era una cabaña, para él, de fuera se veía bien. Pero cuando él llega más adelante se da cuenta que había zonas descuidadas, y estaba rondando el bosque. Como te digo, ese es el límite de Canadá con Estados Unidos. Claro. Entonces él llega, señor, un favor, le dice el señor un poco más calmado. Te puedo pagar un extra y puedes ayudarme a bajar las bolsas y ponerlas en la entrada del bosque. Bueno, pues baja. Todo esto se lo está contando en esa noche en este programa en vivo. Y le dice, ya, empieza a bajar, pues no, las bolsas eran bolsas de papel que se llevan los desayunos, ¿no? Claro, la clásica bolsa de McDonald's. La bolsa de papel, no eran bolsas de plástico, no eran bolsas de papel. Sí. Se dejan cada una, él también llevaba sus bolsas. Y conforme ya fue bajando la cantidad de esto, quedaban muy pocas en el auto, él baja unas cuantas, llega a dejarlas, estaba todo oscuro porque era bastante tarde, y se da cuenta o escucha el sonido inconfundible de manos abriendo las bolsas. Decide no mirar más, voltear, subirse al auto y dejarlo al señor solo, y él llevarse unas cuantas bolsas porque no habían bajado todas, y emprende el camino de regreso a Estados Unidos. Bueno, a esa zona de Maine. Bueno, sí, de Estados Unidos, porque él estaba en la frontera con Canadá, afuera de Maine. Y él cuenta que se quedó muchos días con el miedo, no pudo salir, con el miedo también de que la empresa de taxi le dijera, el cliente se ha quejado. Pero dice que hasta el día en que él cuenta su historia, 25 años después, nunca nadie se quejó por ese pedido, por ese servicio. Y nunca supo quién era la persona, ¿no? ¿Cómo había pedido algo así? Wow. Porque él dice que se lleva una cantidad grande del pedido. Cualquier pasajero puede haber dicho, oye, ese señor se ha llevado, se ha robado, me reembolsa, ¿no? Como para que... Claro. No, probablemente la reacción del tío ha sido, lo dejo ir, se ha dado cuenta, ya escuchó, se asustó, se fue, no, que se vaya. Tal cual. ¿No? Y él cuenta de que quería compartirlo eso con los oyentes de esta radio en ese momento. Wow. Y que él no ha podido nunca olvidar eso, ¿no? De ese relato que se rescata cuando el internet empieza a tener más auge, el tema de lo paranormal tipo 2006, 2007, se forman hilos en internet como en Reddit, como en 4chan, Claro. y ahora hay hilos completos de taxistas de Maine que han reportado cosas. ¿Han reportado lo mismo? No lo mismo, pero historias extrañas. Nadie ha reportado lo mismo que el señor, pero es común que hay historias de taxistas justamente en Maine, Estados Unidos. Parece que es una zona que es extraña. Y bueno, curiosamente, Stephen King la usa para sus relatos, pues. Qué interesante. La verdad es que nunca he escuchado de historia. Me parece fascinante. Y hasta ahora tengo la duda de qué cosa es, ¿no? Para mí, Sí. eran como duendes. Aparentemente eran fantasmas, aparentemente eran... pero es que le da unos datos, ¿no? Le dice, ellos son los que me ayudaron con los demonios de mi casa. Era Hawkins, dice. ¿No? Era Hawkins. Y cuando él lo que siente que eran niños, porque eran manitos abriendo las bolsas desesperadamente. Claro, puede ser duendes. Y él no quiso mirar y regresó corriendo, duendes, se metió al auto y emprendió. Y como te digo, dejó muchas bolsas consigo, se llevó consigo muchas bolsas. Dios santo. Yo recuerdo, es la historia de un policía también, que bueno, no es necesariamente un taxi, pero trató de hacer un taxi, para no salirme mucho del tema. Uh-huh. Él estaba en Puno haciendo su servicio y era una zona donde estaba la minería informal. Él comenta de que recibe una llamada en la madrugada de que tenía que ir a un servicio porque unos pobladores habían encontrado un minero muerto, lo habían asesinado de un balazo a unos cuantos metros de la entrada de una mina. Entonces él lo que tenía que hacer era llegar, esperar pues al fiscal, todo, para que levantara el cuerpo y todo, ¿no? Y poder llevárselo. En el camino le dicen que no va a llegar nadie, no hay nadie disponible, porque bueno, son poblados pequeños, no alejados, no hay nadie realmente disponible. Solamente estaba él, que por favor se lo lleve al fallecido en la tolva y regrese al lugar para ahí poder hacer todo el proceso, ¿no? Claro. Él dice, bueno, normal. Él no tuvo miedo en ningún momento. Él tenía muchos años de experiencia. Llega al lugar y efectivamente encuentra un grupo de personas y encuentra al fallecido, ¿no? Siempre en los sapos, ¿no? Siempre están ahí los curiosos mirando, ¿no? Bueno,
Él, con ayuda de otras personas, levantan el cuerpo. No podían limpiar, podían hacer nada. Lo mínimo posible para que no se contamine, digamos, la escena, digamos, o el fallecido. Lo suben con cuidado y se da cuenta de que si él iba a llevar en la tolva, el cuerpo iba a moverse por todos lados. Entonces optan por bajarlo y subirlo en el asiento detrás del patrullero. Iba a ir como su pasajero, ¿no? Y lo sienta, como había fallecido menos de una hora antes, porque dice que ellos escuchan los disparos y cuando van a ver llegan a encontrar al joven. Aún no llegaba el rigor mortis. Entonces eso facilitó bastante poder sentarlo en el patrullero. Bueno, él le agradece a los demás, cierra la puerta y dice, bueno, ahora sí nos vamos para allá, ¿no? Eso era más o menos 11 de la noche y él ya estaba con sueño y él dice, como el carretera es recta, de repente me estrello o algo, voy a descansar un rato. Entonces avanza con el fallecido atrás. Dios santo. Dios. Llega más adelante, para y se va a echar una siesta, una media hora y luego sigo. Entonces empieza a dormir y mientras está durmiendo empieza a soñar. Bueno, él no, en el momento no se da cuenta, ¿no? Pero él está durmiendo y en eso le tocan para atrás. Entonces él, cuando voltea, ve que es el fallecido que estaba atrás, pero estaba limpio, estaba normal, no tenía el disparo, ni la mancha de sangre, ni nada. Y le dice, ya vamos a llegar, yo tengo que llegar rápido. Claro. Yo tengo que llegar rápido, le dice. Claro. Entonces le dice, sí, ya ahorita partimos, le dice él. Entonces cuando él cierra los ojos de nuevo, se da cuenta de que está soñando, se da cuenta de que no es real, de que alguien le ha tocado, y cuando ya se da cuenta, dice que prende la luz todo y atrás estaba el minero que había fallecido, pues, ¿no? Y se asusta, pues, dice, cuando lo ve bien, le dice, lo mira y dice, papi, ya vamos a llegarles. Tú tranquilo, ya vamos a llegar. Wow. Y van a encontrar todo lo que estás buscando de justicia, van a encontrarlo rápido. Y él voltea y ya, sigue, ¿no? Entonces sigue avanzando, él va hasta el poblado y en medio del camino siente que atrás se mueve el cadáver, ¿no? Que hasta cierto punto es normal, pero lo que no fue normal es que a él lo tocaran como había soñado unos minutos antes. Wow. Entonces él inmediatamente voltea y ve el cuerpo ahí, ¿no? No se había movido nada, pero él sintió una mano que le estaban tocando, ¿no? Fuerte. Entonces él para, se baja, abre la puerta, se sienta al costado de él. Dios santo. Y le dice, yo lo estoy contando tal cual él me lo contó. Le dijo, papi, ya vamos a llegarle. Tú tranquilo, vamos a llegar, la fiscalía te va a reconocer, van a avisar a tu familia, a tu esposa, a quien sea, y vas a lograr este proceso rápido. Ha sido una injusticia lo que han hecho, pero vas a lograrlo rápido. Dice que le agarró la mano, estaba helada, pues la mano. Claro. Estaba dura. O sea, no había forma de que por un espasmo, porque bueno, a veces antes de rigor mortis hay espasmos nerviosos involuntarios que generan que el brazo se mueva, ¿no? Y todo, pero no, ni así. Entonces, le cierra la puerta, llegan al poblado y todo, ¿no? Cuando llegan al poblado, él pide ayuda, pues, ¿no? A las personas que estaban ahí en la comisaría. Es una persona que ha fallecido hace ya unas cuantas horas. Ayúdeme, por favor, a sacarlo porque lo he tenido que poner atrás del conductor. Pero está duro, pero dice, no, sí, por favor, ¿no? Entonces él baja, abre la puerta y le dice, papi, ya llegamos. Vienen 2 policías más y lo sacaron como si fuera un cuerpo tibio. No estuvo tan duro como él pensaba que después de unas cuantas horas ya hubiera ocurrido. Cuando lo sientan en el... Creo que no es un laboratorio, es un... ¿La morgue? Donde dejan claro, no era una morgue necesariamente, pero habían improvisado esto porque era una temporada de huelgas y disturbios y habían unos cuantos fallecidos al mes. Entonces trataron de improvisar un lugar donde donde ponían cadáveres. Y lo sentaron y la persona que viene le dijo, tú no has podido mover esto tan fácilmente porque el rigor mortis ya apareció. ¿Cómo han podido sacar esto sin quebrarlo, sin romperle un brazo o algo, ¿no? Y se quedaron sorprendidos porque él le atribuye de que el trato que le había dado al cadáver
había sido necesario para que él se soltara y pudiera salir rápido del patrullero, ¿no? Como que ayudó, ¿no? Claro. Ahora, él justamente estaba solo porque su compañero había pedido permiso, pero él normalmente hubiera hecho ese servicio de a dos. Claro. ¿No? Pero nunca más dice que pidió ir solo. Él ya después, el miedo le vino después. Claro. En el momento era la preocupación, incluso llegó a sentirlo, ¿no? Se sentó con él. Pero bueno, fue algo bastante extraño y bueno, esa historia nunca salió, nunca la pudo contar de nuevo el señor, porque no recordaba mucho la historia, entonces habían ciertos problemas para narrarla, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí hay unas historias es un señor que le hizo un taxi a un fallecido, ¿no? Policía. Pero un fallecido real. Bueno, también hay muchas historias acerca de repente de gente que ha fallecido en el taxi. Yo justo escuché la historia hace muy poco, no la iba a contar ahorita, pero me acabo de acordar de esa historia que sucedió en México. Una persona, un taxista, pues sube a una pasajera de carne y hueso, ¿no? Y la pasajera se sienta atrás y esta persona pues se recuesta en el asiento, él piensa que está dormida y comienza a manejar rumbo al destino que le había indicado. Y se da cuenta que la pasajera estaba completamente seca, ¿no? Estaba atrás, dormida. Cuando llega al lugar, al destino, el hombre voltea justamente a pedirle, ¿no? Pues que le pague, que ya se bajara, que ya llegaron a su destino. Y la chica no respondía. El taxista le insiste varias veces. Le insiste, le habla y ella no responde. Cuando el taxista comienza a sacudirla y agarrarla para que pueda despertarse por fin, porque ya claramente estaba desesperado, y logra tocar a la chica, se da cuenta que está totalmente helada. Llama a la policía, llega mucha más gente, cercan el área y se dan cuenta de que la chica, pues, había fallecido en el taxi, que había sufrido un ataque al corazón, algo por el estilo. Y pues claramente era un hecho súper chocante para el taxista, por supuesto, ¿no? Era algo, o sea, había fallecido alguien en su auto, ¿no? Entonces, pues al final, el taxista dio su declaración, siguió el proceso respectivo, con mucha pena, y pasan los días, ¿no? Lo loco y lo misterioso es que el taxista afirma que después de unos días, cuando está haciendo pues su labor, él levanta la mirada, ve el retrovisor y dice y asegura que la chica que había fallecido ese día se le presentó, que la vio directamente el retrovisor en la parte de atrás, simplemente como si no hubiera pasado nada, incluso despierta. Puede ser que de repente sea el trauma de ver a alguien fallecer en un taxi, también, claro. O simplemente realmente vio al espíritu. Claro. Yo recuerdo, justo haciendo match con estas dos historias que has contado, de que, no sé si todos saben, pero Misterios sin resolver, la serie, volvió a Netflix hace unos años. Yeah. Y tiene, creo, ahora 5 temporadas aproximadamente. Wow. En la tercera o en la segunda hay un capítulo que es el 9º, si mal no recuerdo, pero se llama Los fantasmas del tsunami. Yo siempre recomiendo ver ese capítulo porque es muy, muy bueno. A mí me pareció muy bueno. Claro. Porque, bueno, Misterios sin resolver también es una serie interesante porque habla pues de desapariciones. Sí, claro. ¿no? Incluso en el programa de Netflix, así como pasó en la serie de los 80s, 90s, lograron reabrir casos de desapariciones de mucho tiempo. Pero son desapariciones realmente que no llega a ser el capítulo como un juego entre tus amigos para saber qué está pasando. Pero claramente todos los capítulos nunca saben qué está pasando, ¿no? Bueno, ese capítulo es diferente porque hablan de fantasmas. En el año 2011 ocurre, todos saben, un terremoto y posterior un tsunami en la zona de Ishinomaki, en Japón, que fue un terremoto de 9.1 grados. Hizo que el tsunami se llevara a la costa de Ishinomaki de tal forma que cuando volvieron, cuando el mar se retiró y tuvieron que hacer todos los arreglos nuevamente, las calles tuvieron que volver a hacerlas y volver a nombrarlas. Y toda la distribución urbana cambió. Por lo que si todos conocen pues su casa, conocen el barrio alrededor y sabes que la calle adelante se llama Las Amapolas, pues ahora hay una calle unos metros más adelante que se llama Los Rosales, ¿no? Esas calles que uno conocía antes del tsunami a día de hoy ya no existen.
Y los taxistas son pieza clave en ese capítulo. Claro. Los taxistas comentan de que es muy común para ellos, incluso tienen ya una forma de cómo abordar esa situación, de que sube una persona y les pida ir a una dirección que ya no existe. Y le dice, me lleva por favor a tal lugar. Y él, cuando estos taxistas hablaban, esto pasaba pues días después de que haya la ciudad reabierto, ¿no? Porque demoró un tiempo. Bueno, en Japón claramente hacen las cosas mucho más rápido que aquí. Pero igual, o sea, Pero es una igual obra había grande, pasado ¿no? un tiempo, era una mega obra, ¿no? Sí. Entonces él voltea y le pregunta, bueno, él tampoco no tuvo mucho tiempo de pensar de que esa dirección pues no existía. Como fue todo muy rápido y muy violento, él todavía recordaba la dirección y dijo, seguro pues se está refiriendo a donde está ubicada su calle antes, ¿no? Como es una nueva ubicación, los taxistas también necesitan un tiempo para lograr ubicarse. Claro. Claro. Entonces no le tomó importancia, llegó hasta el punto y más o menos tratando de ubicarse, porque no era el lugar exacto, le dice, aquí es. Dice, pero esta no es mi casa. No, es que esta es otra calle. Y él le pregunta, ¿pero por qué es otra calle? Esta no es mi casa, mi dirección, ¿dónde está? ¿Acaso he muerto? No, Dios. ¿Cómo? Y cuando él le dice eso al taxista, desaparece. Sí. Entonces el taxista no supo qué hacer y fue a un templo Claro. a contar la historia. A raíz de eso, muchos taxistas cuentan lo mismo. A día de hoy, los taxistas cuando saben que alguien viene y les dice, ¿me puedes llevar a esta dirección? Y saben que es una dirección que ya no existe, por respeto, dejan que suba y que terminen el viaje en la dirección y luego se van. Ah, o sea, Dicen que no. Yo pensé que iba a ser lo contrario. Ellos No. consideran que es una falta de respeto no Exacto. llevarlos. Qué Exacto. interesante. Porque qué bacán. ellos entienden que completar el camino hasta el lugar del punto donde han fallecido es trascender. Exacto. Porque ellos se dan cuenta ahí de que esa dirección ya no existe por lo que pasó y que ellos ya no pertenecen a ese lugar. Qué increíble. Me parece una gran manera de honrar Tal cual. el espíritu de alguien. Y ellos ¿no? saben que ya no, que no es. Claro, que no está vivo. Que no está ahí. Japón está muy... tienen una perspectiva muy distinta al occidente de lo espiritual, lo paranormal, ¿no? No, es un gran capítulo. Véanlo, si tienen tiempo ahorita, terminan esto, Y vean. lo ven de nuevo y de ahí recién se van a Y lo Netflix vamos a ver inmediatamente. ahí. ¿no? De Voy todas a- maneras. Quiero Tal cual. contar un pequeño relato que también me Por llegó de favor. Japón, de un seguidor que le mando un abrazo, se llama Peyoko Blog, vive en Saitama. Él me ha mandado muchos relatos paranormales de Japón, pero uno de ellos es que su hermano se estaba yendo de la casa, manejando, ¿no? Y le dice, recién estaba conviviendo con su pareja, entonces quería llegar temprano. Entonces le dice, para que cortes camino, tienes que irte, vamos a decir, por la vieja Panamericana Sur, ¿no? Pero es un lugar que no está alumbrado porque está rodeado de chacras de arroz. Entonces tienes que curvar todo ese lado para que llegues a la avenida principal y Claro. llegues rápido a tu destino. Entonces él va, ¿no? Está manejando, eran ya casi la 1 de la mañana, y dice que en las luces alumbran un torso. Un torso. Un torso, de las piernas para abajo. Mejor dicho, 2 piernas alumbra. Y dice, qué raro. Y cuando sigue avanzando, llega, eran 2 piernas que estaban caminando No. desnudas al lado de la carretera. Entonces él ve eso y se le quiere ir el timón y acelera y ¡zum! Se va, llegó más rápido, dice, a la casa. Y lo llama a su hermano. Le dice, acabo de ver esto. Y él le dice, bueno, tienes que acostumbrarte, esta zona es así, un poco cargada. Le dice, ¿por qué no me dijiste Es para lo que- no ir por ahí? Claro. Y le dice, porque a mí también me pasó y bueno, bienvenido a Japón, ¿no? Me parece increíble que la gente justamente diga, no, y es normal, pasa Claro. siempre. Sí, Eso, se el acostumbra. normalizar eso ya es como que un... Incluso, ok, claro. así. dice que incluso en Japón Cagada. hay tradiciones en verano en los colegios de que hagan concursos de ambientaciones paranormales y los mejores videos paranormales Sí. tienen premiación. ¿Por qué? Porque una manera muy refrescante que tienen ellos para refrescarse del calor es ese frío que sientes cuando tienes miedo. Y es parte de su cultura. Aguanta. Ellos en el verano se Incentivan- quieren asustar para tener frito. Para tener Hay un nicho de cubrir ahí. Sí, y eso es parte de su cultura. De ellos. interesante. Justamente Juanjo Nakajodo, que le mando un saludo de aquí, es un investigador. Juanjo peruano, Nakajodo también me escribe, claro. que es un follow allá en Japón. Sí, follow. Juanjo, escríbeme, a mí no me escribes. Me contó una vez de que los programas paranormales allá son comunes. Sí. ¿Ya?
es esto de lo paranormal allá, por la cultura y todo, se toma de una forma comercial. Y lo pasan en las mañanas, Sí. temprano. Y él me mostró unos programas y todos eran grabaciones de colegios, Exacto. de hospitales, cámaras de Hacen seguridad, concursos. estacionamientos, casas, cárceles, todo. Y todo de la forma, no sé si ustedes han visto esos programas de Japón, donde todos salen con nubecitas de colores y con, Sí. y con palabras ¿no? Ajá. Todo es así, todos son con reacciones de los presentadores en vivo, ¿no? Y lo pasan por las mañanas, ¿no? No es como en esta parte la gente quiere asustarse y lo ve todo en la noche, ¿no? Sí. Pero no, ahí es en las mañanas. Me parece interesante Alucinante. porque, o sea, es una razón más por la que quiero ir a Japón ya. Muy aparte de toda la Juanjo, tienes cultura, por favor, toda la cultura El guía. debe ser maravilloso. En verdad quiero Sí. ir y eso es otra razón más, ¿no? Yo no sabía que Claro. la pasión por lo paranormal era tanto. No, sí. Es fuerte. Ahora, la hija de Peyoco Blog, que me contó varias historias, le cuenta que en el colegio en verano tienen una costumbre de llamar a Kanako-chan. Ah, los Kanako-chan juegos. es una niña que murió de una forma horrible en un colegio. Y dice que sus compañeritas, 12, 13 años, estaban en el baño, porque ahí se le invoca: Kanako-chan, Kanako-chan, ¿quiere jugar? Kanako-chan, Kanako-chan, ¿quiere jugar? Y dice que mientras estaban haciendo eso, uno de los cubículos vacíos. ¡Uy, ya vino! ¿Y ahora qué hacemos? Nunca había llegado tan lejos. Chibola, no da Nunca llegué tan lejos. Y dice que en la casa de él estuvieron penando como una semana. Es una locura. No, Juanjo, si me equivoco, creo que es el único peruano que ha ido al bosque de Aokigahara. Y él tiene un video en donde lo que pasa es que el bosque de Aokigahara no hay mucha señal de internet. Sí. Entonces él tiene que grabar, ¿no? La señal Después en la live editas. es terrible. Y él estuvo por varios minutos siguiendo a una persona que había aparecido de la nada en el bosque. Y lo siguió hasta que, así como apareció, desapareció Claro, en ahí su te hacen cámara. perderte, pues. No, desapareció frente a él. Frente a él. Claro, Wow. y él es peruano, o sea, Claro. él nos contó eso. Creo yo que es que si no es el único peruano que ha estado allá No, haciendo viajes. el seguidor también ha ido. Ha ido a Aokigahara. Sí, y me cuenta unas historias bien creepy y que le pasaron con su terrible. familia. Ahí. Yo creo que tiene que haber un episodio de historias paranormales de Japón. Sí, sí, Ahí sí, está. sí, sí. No, Yo creo que sí. pero antes tenemos que ir a Japón Y traemos las y historias. traemos las historias acá. Amigos, ha sido un placer que hayan venido a este episodio. La verdad No, es que me gracias encanta. a ti. Yo insistía en que sean ustedes los que vinieran a hablar de esto porque sabía que iba a ser un programón. Y la verdad es que les agradezco mucho, los quiero mucho. Y ustedes saben que ya más allá de la pantallita, Sí, sí, nos sí. hemos De estado todas haciendo maneras. mucho más amigos poco a poco y eso me agrada un montón. Y es un placer que vengan acá siempre. No, gracias a ti. Creo que con el tiempo, con los años, todo que Sí. ha pasado ya y lo que hemos vivido juntos dentro de la comunidad ha hecho que todos tengamos un espacio dentro de la comunidad y que todos rememos hacia el mismo lugar. Claro, estamos alineados y nos ayudamos entre todos, ¿no? Sí, Sí. y eso es lo bonito, amigos. La verdad es que les agradezco mucho. Abajo están las redes sociales de los dos, bueno, de Teria y también de 3 y 33. Así que vayan y síganlos, por favor. Y ese sonido que acaban de escuchar debajo de tu cama, en el baño, en el ropero, no es el aire, no es tu mascota ni un familiar. Es Kanako-chan que quiere llevarte al Baquíjano y Carrillo. Que tengas muy buenas noches. Muchas gracias. ¡Qué hermoso cierre! ¡Gente, cuídense!